Hola, hoy os voy a explicar cómo se resuelve el segundo ejercicio de icosaedro, el cual nos dicen que es un icosaedro regular convexo recolzado sobre una arista en equilibrio encima del plano horizontal de proyección. Vale, y nos dan la arista, la arista en la cual está apoyada el icosaedro. Vale, para empezar, para ver la vista desde arriba, sabemos que cuando está apoyado sobre una arista se verá la verdadera magnitud. ¿Vale? Pues lo único que tenemos que hacer en la parte de abajo es dibujar la sección principal. ¿Vale? Para dibujar la sección principal multiplicaremos aquí al lado, multiplicaremos aquí la arista por phi, ¿vale? Nos inventamos un punto cualquiera, cogemos la distancia, ponemos el compás, cogemos esta distancia de la arista y la ponemos aquí. Vale, buscamos la intersección y vale. Esta distancia es la arista y ahora lo que hacemos es multiplicarlo por phi. Vale, para multiplicar por phi hacemos la perpendicular por este punto, volvemos a poner la arista, vale. Cogemos el compás, cogemos otra vez la arista y la ponemos aquí. Punto de intersección y tenemos la arista. Vale. Vale, ahora buscamos el punto medio. Buscamos el punto medio aquí. Vale, buscamos punto medio de la arista y hacemos la circunferencia. ¿Vale? Ahora hacemos la recta que pasa por este punto y por el centro de la circunferencia. Buscamos la intersección, ¿vale? Esto, y la arista multiplicada por phi será este segmento. Vale. Vale. Ahora que tenemos el segmento ya podemos dibujar la sección principal. Vale. Para la sección principal buscamos el punto medio, hacemos la recta perpendicular y aquí también vamos a hacer la recta que estará por aquí el cuadrado. Vale, y ahora cogemos con el compás. Bueno, primero vamos a buscar el punto medio de esto. Vale, y ahora sí, cogemos el compás, cogemos esta distancia y la ponemos. Y las intersecciones serán, buscamos la intersección para poder hacer el cuadrado. Vale. Vale. Ahora ya podemos hacer el cuadrado. Perpendicular por aquí, perpendicular por aquí, y perpendicular por aquí. Vale. Buscamos la intersección. No hace falta. Bueno, sí. Vamos a hacer la intersección para poder quitar las rectas largas y los ponemos con segmentos. Vale, quitamos las rectas. Y hacemos el cuadrado. Vale. Y ahora que tenemos el cuadrado, ya cogemos
con el compás media arista y la ponemos aquí y aquí. Buscamos intersección, ocultamos la circunferencia y ya podemos hacer la sección principal, que será así. Vale, ocultamos el cuadrado ya. Ahí. Bueno, ocultamos estos puntos también. Y ya tenemos la sección principal, que es como se ve el isocaedro desde arriba cuando está apoyado sobre la arista. Vale. Vamos a ponerlo de otro color para que se vea, por ejemplo, negro. Vale. Vale. Eso es como se ve desde arriba. Ahora, para ver cómo se ve de frente, tendremos que hacer un cambio de plano paralelo a la arista, la arista que está apoyada en el suelo. Vale, lo vamos a hacer aquí abajo para que no se apelotone todo arriba. Hacemos una recta paralela a la arista que está apoyado por cualquier lado, ¿vale? Y hacemos el cambio de plano. Hacemos perpendicular, perpendicular por todos los puntos. No. Pues perpendicular y mierda, le he hecho mal, le he hecho la perpendicular mal. Ahora, vale, vamos a ocultar este punto. Vale, sabemos que el segmento AB, vamos a poner el nombre, el segmento AB sabemos que estará en el suelo, por lo tanto se encontrarán en la intersección con la línea de tierra. Vale. Vale, aquí tenemos AB y ahora ya solo tenemos que hacer la sección principal, que será igual pero girada. ¿Vale? Para eso volvemos a hacer el cuadrado, que tenemos la distancia aquí, que es la arista multiplicado por phi. Cogemos el compás, cogemos la distancia y la ponemos. Hacemos lo mismo. No, espera. Vamos a buscar la intersección para que sea más fácil. ¿Vale? Y ahora sí, con el compás, cogemos la distancia y la ponemos. Vale, buscamos la intersección. Vamos a ocultar las circunferencias para que no molesten. Y ya podemos hacer el cuadrado. Vale, este es el cuadrado. Ahora ya no solo tenemos que hacer la sección principal. Vale, para hacer la sección principal tenemos que buscar el punto medio,
buscamos el punto medio de este segmento, de este lado del cuadrado y de este lado. Vale. Y ahora tendremos que poner media arista a cada lado, que ya lo tenemos, porque es la intersección de esta recta. Vale, ya está. Y solo nos queda en medio. Buscamos el punto medio del cuadrado, la intersección, cogemos el compás. Esto no es el compás, esto es la circunferencia. Cogemos el compás y ponemos media arista a cada lado en vertical. Buscamos el punto de intersección, podemos ocultar esta circunferencia y ya podemos hacer la sección principal. Unimos cada punto. Unimos lo mismo que antes. Vale. Vamos a ocultar cosas para que se vea mejor. Vale. Vale, aquí está. Ahí, no. Queda ocultar este. Vale, ya está. Y esta. Vale, perfecto. Aquí está el cambio de plano. Vale, ahora ya solo con el cambio de plano tenemos que pasarlo a la proyección de arriba. Para eso hacemos perpendicular por cada punto. Aquí habrá un punto, aquí otro, aquí habrá dos puntos, aquí, 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 aquí y aquí. Y aquí. Vale. Ahora ya cogemos cada distancia y la ponemos. Vale, nos vamos al cambio de plano. Este punto, ¿dónde está? Aquí. Estos dos puntos se encuentran aquí, ¿vale? Pues cogemos, bueno, espera, vamos a hacer las perpendiculares para que sea más fácil coger las medidas luego. Vale, ahora, estos dos puntos están aquí, tienen esta altura, pues las cogemos con el compás y las pasamos. Este punto que está aquí, ¿vale? Pues desde aquí la altura y lo mismo. Esta altura es de este punto a este punto desde aquí, ¿vale? Buscamos la intersección y de esta con esta. Vale. Estos ya son dos puntos. Vale, vamos con los otros. Este punto, el punto A, que el punto A es el de abajo y hay otro arriba, son estos dos puntos. Vale, cogemos la altura, este punto a este punto. ¿El punto A dónde está? El punto A aquí, vale, estará aquí el punto A porque está en el suelo y desde aquí hasta aquí arriba. La intersección. Estamos
Este es otro punto. Vale, vamos a poner el nombre para que después lo veamos. Este es A', ¿vale? Este es doble prima. No, al revés, perdón. Este nada. Vale, así. Vale, vamos a ponerlo. Vale, así. Vale, ya tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos. Vale, nos vamos a por los otros. Estos dos, en el cambio de plano, vale, perdón. Estos dos, aquí hay 2 y 2, que están aquí. 2 y 2, vale. Cogemos la primera altura, que sería desde aquí hasta aquí. No, esto es el compás otra vez. Vamos a hacer intersección. Vale, y así cogemos el compás de este punto a este punto. Está la altura, ¿vale? Están en este punto y este punto, ¿vale? Pues lo ponemos aquí y otra vez cogemos esta distancia y la ponemos en esta. Aquí. Vale. Buscamos la intersección y ocultamos. Vale, muy bien. ¿Y la otra altura cuál era? Vale, la otra altura es de este punto hasta aquí. Que aquí se encuentran los otros dos puntos. Pues lo volvemos a poner desde aquí y otra vez desde aquí. Vale. Buscamos la intersección. Que aquí ya está. Y de esta circunferencia con este punto. Vale. Ocultamos. ¿Vale? Ya mirad, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Ya solo nos quedan 6. Aquí lo mismo, vale. ¿Aquí dónde está? Estos dos puntos, ¿dónde está? B aquí y el otro aquí. Vale, pues cogemos la altura y la ponemos de aquí. La intersección y ocultamos esta circunferencia. Vale. Y por último, espera. Vale, sí, perdón. Aquí no está B. Esto está mal. Vamos a borrar. Vamos a volver a poner la circunferencia. Vale. B es esta. Vale. Buscar la intersección de la circunferencia con la que sale de B, que está aquí el punto. Ahora sí. Y ahora vamos por los dos últimos puntos. Espera, vamos a poner este B para que después no nos perdamos. Vamos a poner el nombre. B'. Vale. Y nos quedan estos dos puntos para pasar arriba. Vale. Estos dos puntos, ¿dónde están? Están aquí. Vale, pues con el compás cogemos. Espera, vamos a buscar la intersección para que podamos cogerlo con el compás. Ahora, esta será la altura de estos dos puntos que vienen desde aquí. Vale, y otra vez la misma distancia. No. Vamos a cogerlo de aquí abajo, mejor. Esta altura y este punto que viene por aquí. Vale. Buscamos la intersección entre esta que viene por aquí y esta y la que viene por aquí. Vamos. Y ahora ya tenemos todos los puntos. Vale. Vale. Vamos a quitar esto para que no nos estorbe. Vamos a ocultarlo. Vale.
Vamos a dibujar el contorno. Vamos a dibujar. Será aquí hasta A, de A a B, de B hasta este punto, por aquí, sí, vale, este es el contorno del icosaedro. Vale, ahora nos quedan los dos triángulos del medio. Vamos a ver. Este punto está aquí arriba y se une con este. Y este punto está aquí y aquí. Pues los unimos. Así forman un triángulo. Y los otros. Y ahora ya acabamos de unir todos los puntos. Y ahora este con este y A igual este. Aquí y a B. Este aquí. Para hacer esto nos podemos fijar en el de abajo, con que está unido cada punto. Y nos será más fácil para saber con qué se une cada punto. A, B, vale. Este punto con B y el de aquí arriba. Este aquí y al otro lado. Y para acabar este aquí y aquí. Y ya solo nos quedan las discontinuas. Vale. Para ver las discontinuas. Para ver las discontinuas solo nos tenemos que fijar en qué triángulo está abajo y cuál está arriba. Pero vamos a quitar estas para que sea más fácil. ¿Vale? Vale, vemos. Esto es visto desde abajo. ¿Vale? Y este es el que está más cerca de la línea de tierra. Cuando lo veamos desde frente, esto será lo que más lejos veamos. Es decir, lo discontinuo. ¿Vale? Este punto, ¿cuál es? Es este. Y estos dos puntos son este y este. Es decir, que este triángulo es el que veremos discontinuo. Discontinuo era punteado aquí. Vale, será esto. Este triángulo es el de abajo, por lo tanto, todo lo que salga de estos puntos será discontinuo. Este, aquí, 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 y aquí, y aquí. Vamos a repasarlo en negro para que se vea mejor. Y aquí vemos el ejercicio resuelto. Aquí estaría. Esta, la sección principal vista desde arriba y visto de frente.